han venido anticipando, comentando el regreso a la negociación. La semana pasada, de hecho, emitieron un comunicado en el que hablaron de los avances en el proceso de primarias. Anunciaron una ventana de postulación para poder formar parte de la comisión de primarias. Es decir, eso junto con lo que dicen las encuestas parece que muestra un consenso general en torno a las primarias como mecanismo democrático para elección de un candidato único unitario para la oposición. Bueno, ya comienzan a llover, creo que vale el término, candidatos o precandidatos presidenciales. Se verá en el transcurso del tiempo que va ocurriendo con ellos. En todo caso, para hablar de este momento, de esta fotografía muy particular, queremos dar nosotros la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Y vamos a hablar luego del tema económico, como saben. Vamos a tener a Luigi Picella, vamos a hablar del huracán Fiona también en esta parte, pero vamos a comenzar con la consultora política, CEO en Data Estrategia, aspirante doctoral e investigadora del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra. Me refiero a Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Gracias por acompañarnos. A ver, todo lo que he comentado ahora, el que se hable ya de avances en el proceso de primarias, el que se hable de una comisión de primarias, el que haya un consenso general en torno a ellas, que ya haya tantos precandidatos en la medida en que nos acerquemos a ese 2024 y lo que tiene que ocurrir previamente, ¿es bueno, es malo? ¿Esta foto es la lógica en este momento? Bueno, a mí me parece bueno, pero con algunas consideraciones, ¿no? A Con ver. algunos bemoles, ¿no? En primer lugar, sí, efectivamente, y llueven candidatos como bien apuntaste, ¿no? Pero Ujú, es algo, si se quiere, natural, ¿no? ujú, Hay un dicho que se usa mucho en política, que es que el que respira aspira, ¿no? Y es así, pues, o sea, el que es político y que tiene el gusto por el poder o la ambición por el poder, que al final es uno de los elementos distintivos del político, del actor político, pues es lógico que aspire y es lógico, además, creo que es saludable incluso que exprese sus aspiraciones, sí. ¿no? Lo importante es, creo yo, que no se pierda de vista para qué son las primarias, ¿no? O sea, las primarias, Ujú. cuando nos obcecamos o ponemos demasiada atención, excesiva atención en las primarias, podemos estar viendo las primarias como un destino, como un fin en sí mismas, Ujú. y las primarias solamente sirven en la medida que son un proceso que ayuda a la reinstitucionalización de la oposición venezolana y al fortalecimiento de la democracia venezolana o al rescate de la democracia venezolana como tal, ¿no? O sea, ese es el deber ser de las primarias. Si no sirven para eso, las primarias no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que no se puede perder de vista ese sentido que deberían tener las primarias, ¿no? Ahora, en el entendido, además, Carmen Beatriz, es lógico pensarlo que algún candidato o algunos de los precandidatos, bueno, a lo mejor no se van a presentar en las primarias, bien porque no las respaldan, bien porque no las respetan, bien porque no les generan las garantías suficientes, pero se van a lanzar por cuenta propia, eso lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos claro porque, claro, los riesgos que tiene la oposición Ujú, democrática venezolana o los que aspiran al rescate de la democracia venezolana, digamos, son en primer lugar el riesgo de la fragmentación. Y después tienes el riesgo de la apatía, el riesgo de la ujú, abstención entre el electorado, pero esos riesgos que son riesgos para la oposición, evidentemente son oportunidades para el oficialismo y es a lo que el oficialismo va a apostar, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, la fragmentación alienta las opciones de la reelección de Maduro o del oficialismo como tal, ¿no? En general. ujú. Ahora, Entonces, eh, ¿es conveniente, Carmen Beatriz, que las primarias sean tan pronto como sea posible y que ya esos precandidatos salgan como algunos ya lo han hecho a la calle y que se termine de definir esa figura tan pronto como sea posible o no necesariamente? yo creo que las primarias deben ser útiles para reconstituir a la oposición. Ok.
Es decir, que facilitar el diálogo entre actores opositores que han tenido unas diferencias enormes y que se han hecho muy explícitas, ¿no? Entonces, facilitar el establecer reglas de común acuerdo, facilitar cómo llegas tú a tomar decisiones, cómo llegas tú a los consensos. Eso es parte de la lógica institucional que en algún momento tuvo la oposición y que se ha perdido. Entonces, si las primarias sirven para eso, te van a servir para tomar decisiones que pueden ir surgiendo sobre la marcha. Entonces, en esa medida son buenas las primarias. Si tú simplemente creas unas primarias y las primarias resultan ser un terreno muy polarizante, muy erosivo, que termine dejando a la oposición más fragmentada, las primarias más bien harán daño, porque además la escogencia, vamos a estar claros que el camino 2024, incluso 2025, las elecciones generales que ya está hablando Maduro de ellas también, elecciones de gobernadores, alcaldes, las elecciones siguientes, va a ser un camino de obstáculos, como lo ha sido. O sea, no necesariamente el hecho de que tú escojas o tengas un nombre que de alguien que haya ganado unas primarias quiere decir que tú vas a tener que esa persona finalmente sea el candidato, porque aquí puede pasar perfectamente algo parecido a lo que pasó en Barinas o lo que pasó en Nicaragua, ¿no? O sea, tú puedes tener candidatos que sean nuevamente inhabilitados, eso puede pasar. Ahora, lo inteligente desde el punto de vista de la oposición es que tú tengas un entramado institucional que te facilite la toma de decisiones si llega a pasar algo por el estilo, ¿no? Y que tú diseñes unas primarias cuyas reglas y que acuerdes unas reglas que no sean erosivas, ¿no? Que no sean, que no atenten contra la propia la propia facilidad de lograr acuerdos, ¿no? O sea, y en esto ya entras en un tema de propuestas en las reglas electorales de unas primarias. O sea, por ejemplo, yo me imagino que algo como las elecciones preferentes, que es cuando tú diseñas un ranking de prioridades. O sea, yo en primer lugar me gusta María Corina, pero en segundo lugar me gusta Andrés Velázquez. Entonces yo voto por el número 1 y el número 2, y entonces eso me va a permitir hacer un ranking donde al final terminan ganando los que no son polarizantes, sino los que son más capaces de lograr consenso, ¿no? Eso es importante cuando tú tienes un escenario como el que se viene dibujando, la lluvia de candidatos que tú mencionabas. O sea, si tú tienes 13 o 15 candidatos, tú vas a tener un ganador. Si escoges un método de selección muy tradicional, lo que vas a tener es un ganador que gana con la mayor de las minorías, que puede ser una mayor de las minorías del 20%. Claro. Entonces, tienes que idear unas reglas del juego que sirvan para que fortalecer a las fuerzas democráticas de la sociedad y evitar la erosión y evitar lo que hemos estado viendo en el último par de años, que es una animadversión tremenda entre los actores políticos de la oposición, que impide llegar a acuerdos muchas veces por mera inmadurez. Claro. Claro. Ahora, hablando de acuerdos, estamos conversando con Carmen Beatriz Fernández, hablando de acuerdos, más allá de las necesidades de la oposición, ahora, bueno, los precandidatos que se convertirán en candidatos, que tendrán que buscar la manera de reconectar muy pronto con la gente, de seducirla, de emocionarla, pues está también esto que se ha venido comentando en los últimos días, que es el regreso a la negociación. Y vale la pregunta en este momento, Carmen Beatriz, ¿negociar para qué? ¿Negociar qué? Negociar, bueno, además cómo, dónde, con qué garantes, pero negociar qué y para qué en este momento. Sí, evidentemente, cuando tú te sientas a negociar es porque tu adversario que se está sentando enfrente de ti tiene algo que tú quieres. Ajá. Y tú tienes algo que él quiere, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso también lo hemos perdido en los últimos meses, diría yo, porque yo creo que por una situación geopolítica particular. O sea, el mundo de 2019 era un mundo bien distinto al mundo 2022, ¿no? Por un lado por el tema pandemia, por el otro lado el tema guerra,
ha creado unos cambios geopolíticos que han, por carambola, beneficiado a Maduro. Eso, yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y se expresa cuando tú ves que hay indicios claros de que Maduro tiene negociaciones bilaterales o casi bilaterales con el Departamento de Estado o con las petroleras y todo eso. Entonces, Maduro en ese nuevo entorno ha sentido que ya la oposición no tiene nada que a él le interese, y por eso le ha venido dando largas y pidiendo cosas absurdas, como el tema de que se siente Alex Saab porque es un diplomático, o el tema de que me devuelvan el avión iraní. O sea, poniendo condiciones absurdas para volver a la mesa, sabiendo que nadie le va a cumplir esas condiciones, porque en realidad no quiere volver a la mesa justamente porque siente que la persona o la entidad que está sentada enfrente no le está ofreciendo nada. Entonces, ¿por qué se vuelve ahora a la mesa? ¿Por qué habría posibilidades de volver a la mesa? Bueno, porque hubo una amenaza velada o menos velada del Departamento de Estado diciendo tienes que volver a la mesa. Claro. Entonces, al final, Maduro o los representantes de Maduro en esa mesa no se están sentando tanto con la oposición, con quienes ellos sienten que no tiene nada que le pueda dar en intercambio, como con propiamente los poderes internacionales, ¿no? Claro. Es una triangulación, digamos. Sí, sí. Carmen Beatriz, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Román. Feliz día, que esté muy bien. Carmen Beatriz Fernández, consultora política, CEO de Data Estrategia, aspirante doctora ya, e investigadora del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra. Son ahora las 7.